Bueno, al grano. Desde muy temprana edad tuve la impresión de que la animación que se producía en Japón era muy diferente a la que se hacía y comercializaba al otro lado del Pacífico, y ello iba mucho más allá de lo estético. Aparte de su desinhibido trato hacia la sexualidad humana, el anime, el que no pasaba por la censura de distribuidoras norteamericanas, es decir, solía dejar huella en mí por mostrar la vida como cualquier cosa menos algo que debía dar por hecho. Es decir, los japoneses no tenían trapitos morales para con la inevitabilidad de la muerte, mucho menos para con la crueldad, morbo o insensibilidad con la que ésta pudiera engendrarse. Estas dos características, pues, parecían darle a las series y a las películas de animación japonesa un toque por demás distintivo al momento de exponer la injusticia e impotencia a cuya merced queda reducido con frecuencia el ser humano, desembocando en inevitables y muy impactantes tragedias que, aunque no tenían nada nuevo que enseñarle ni a las obras dramáticas más sórdidas de Sófocles y Shakespeare o a los grandes maestros del naturalismo, con solo narrar los hechos a través de, entre comillas, muñequitos, ya nos cambiaban todo el esquema de lo que se supone debía ser un dibujo animado. Las series a presentarles hoy, pues, son prueba fehaciente de lo antes dicho y más, a pesar de tratarse de trabajos producidos en diferentes épocas y desarrollados en universos radicalmente distintos. Parte 1. En un futuro distante, en el que muchas regiones del espacio conocido han sido colonizadas ya, y las memorias de quienes perecen han llegado a convertirse en la más apreciada de las divisas, Kaiba, adecuadamente titulada a partir del nombre de su protagonista, narra la búsqueda del pasado de este último, cuyo cuerpo, misteriosamente, aparece parcialmente amnésico y con un literal agujero en el pecho, en medio de una villa miseria de este porvenir, caracterizado por aspectos distópicos ya bien conocidos como una brecha abismal entre la élite gobernante y la plebe, una fuerza policíaca draconiana, y una generalizada conciencia de egoísmo e indiferencia capaz de llevar a las criaturas habitando este universo a dañarse de innumerables formas con la mayor de todas las naturalidades, en especial si es por las ya antes mencionadas memorias del otro. A lo largo de su travesía por este espacio hostil, Kaiba, a través de diferentes cuerpos, se encontrará con casos de cuasi esclavitud, contaminación ambiental endémica, degeneración sexual, un conflicto insurgente sin tregua en contra del poder que lleva las riendas en esta caótica realidad y, como sumatoria climática de estos episodios, un decididamente violento reencuentro con su pasado y con su presente realidad al mejor estilo de Kino no Tabi, pero prescindiendo del estilo narrativo de su icónico protagonista. Interesantemente, pese a la intriga política y el sufrimiento social que el trabajo conlleva a lo largo de su desarrollo, Kaiba no se adentra demasiado en ellos, sino que los emplea magistralmente para 1. Dar una visión holística adecuada de la situación rodeando a los protagonistas y 2. Preparar a la audiencia para la disección psicológica que realizará a los miembros del elenco de cara al desenlace. Dicho esto, entre más va Kaiba recuperando sus memorias, más de manifiesto se pone la profundidad de las discordias de quienes forman parte de su historia, desencadenándose una potente e hiriente ola de pasiones frustradas, incomprensiones, desenfrenadas ambiciones y, tal vez por encima de cualquier otra cosa, miedos. En este proceso destacan principalmente, a mi ver, 1. Neiro, operativo de la agrupación terrorista Isoudan, la cual por cierto trafica también con los recuerdos de otros en el mercado negro para financiarse, y quien parece tener una enigmática relación con Kaiba, a pesar de haberle sido encomendada adicionalmente la misión de asesinarle. 2. Popo, uno de los líderes principales del Isoudan, quien en el fondo desea el poder absoluto del grupo para hacer realidad su propia visión del nuevo orden, y secreto enamorado de Neiro, al punto de borrar y manipular los recuerdos de esta y así tenerla bajo su control. Y 3. Sate, asistente de Popo y secreta enamorada, no correspondida, de este, quien posee la clave en torno a muchos de los trasfondos e identidades que todos los personajes buscan develar con desesperación para dar con una verdad que a la larga se descubrirá tal vez hubieran deseado no conocer. El estira y encoge de estos deseos y conflictos de interés es el que realmente nos interesa acá, a través de la recopilación de recuerdos distribuidos y ocultos en diversos planetas del cosmos habitado, desarrollándose una inteligente serie de flashbacks diseñados para dar con la identidad de Kaiba y su trascendental rol en todo este universo, y ya sea afinidad o distanciamiento lo que lleguemos a sentir por los personajes, de algo pueden estar seguros. Su complejidad no nos será ajena, y ello ciertamente les ayudará a ser personajes tridimensionales, no trabajados a medias.
Lo interesante del caso es que estas nefastas atmósfera y disposición son presentadas a través de un formato relativamente simple en términos de animación, haciéndonos pensar más en una serie hecha en Occidente, como quien dijera Over the Garden Wall o Steven Universe, pero con un crónico estado de depresión. Este contraste de intencional simpleza combinada con la complejidad individual de cada personaje y la sordidez del intempestivo futuro del trabajo es lo que siento permite que Kaiba deje una impresión tan distintiva en la audiencia, porque no es ni Patrick McHale, ni Tezuka Osamu, ni Shinkai Makoto, sino un híbrido de todos estos y más. O sea, estamos hablando de un Yuasa Masaaki en una de las facetas híbridas más exitosamente experimentales que haya visto en director de anime alguno. El tono del trabajo casi no varía entre lo pesimista y realista, y salvo muy contados y limitados espacios de gozo para sus personajes, las crónicas que componen mucho de su principio y nudo tienen finales lamentables que solo sobreenfatizan más y más la esencia despiadada de este plano de existencia, pero no sin un propósito definido, pues todas y cada una de estas preparan a la audiencia, al retomar la historia a su eje central, develándonos paulatinamente cuál es el enigmático pasado de Kaiba y el de los personajes que le sirven de puentes de enlace para saber quién es. Resumiendo lo antes dicho, Kaiba, lejos de ser una orgía de sufrimiento sin sentido, como lo es evidentemente Saikano, cuida de su narración, pese a sus paréntesis introductorios, compila bien el punto principal de su trama, pese al relativamente poco espacio del que dispone para hacerlo, cuenta con un reparto principal notablemente bien trabajado y en general es una propuesta animada singular de carácter maduro y de relativamente desafiante comprensión. Parte 2. Alguna vez tuve la oportunidad de hablar de esta serie durante mi época como loquendero, como parte de un top 10 dedicado a las que me parecían entonces las series más crueles que hubiera visto, pero nunca le hice una reseña como tal, y como este anime lo merece, acá tenemos a Konchou Monogatari Minashi go Hachi, mejor conocida en nuestro medio como La Abejita Hutch o como Las Aventuras de José Miel, historia de la cual se desprenden muchas versiones y de entre las cuales elegiré las que me parecen son las más representativas de la crudeza del mundo animal en el que se desarrollan, las originales. De la década de los 70s, Konchou Monogatari Minashi go Hachi y su secuela, Konchou Monogatari Shin Minashi go Hachi. Ambas historias son una viva representación de la cruenta imagen setentera y ochentera con la que el anime en general nos sacó de la zona de confort a la que muchas caricaturas occidentales nos habían relegado, presentándonos lo vívidamente despiadado que puede ser este planeta, pero desde la perspectiva de los insectos, cuya insignificancia cotidiana pone de pronto a prueba nuestra sensibilidad al darle a esas criaturas un acercamiento humanizado, dotándoles de habla, sentimientos y expresiones corporales. Minashi go Hachi, en sus dos partes, narra las aventuras hechas desventuras de Hachi, la abeja de noble linaje, cría de la reina de una colmena de abejas decimada por un enjambre de avispas gigantes rojas, como de hecho ocurre muy a menudo en la vida real. A partir de esto comienza la parte fantástica de la historia, pues en lugar de morir Hachi dejado a su suerte, como debería suceder, este se lanza a la búsqueda de su mamá, convencido del hecho de que esta última ha sobrevivido, y dicho presentimiento se transforma en esperanza conforme escucha los testimonios de otros insectos que afirman haberla visto con vida. Estos encuentros paulatinamente se convertirán en fuente de dos factores importantes en la historia. Primero, muchos de los insectos con los que Hutch entabla amistad encuentran el fin de sus existencias de formas tristes y desalmadas a manos de sus depredadores naturales, ilustrando con ello el acre salvajismo tras las flores que contemplamos. Y segundo, no todos estos bichos a los que Hutch llega a conocer mueren, y de hecho llegan a convertirse en amigos y hasta aliados con los que eventualmente llegará a superar retos mayores, conforme la trama se expanda y nuestro protagonista se aproxime a la añorada meta de reencontrarse con su madre. Lo que me recuerda, en esencia, la premisa de Minashi go Hachi nos recordará a su igualmente cruel contemporánea Remy, pero con una radical diferencia. Remy debe encarar la adversidad que le rodea de un modo más pasivo, aprendiendo a sobrellevar humanamente el dolor infligido mayormente por seres humanos, en una sociedad hecha por seres humanos. Y Hachi, más que vejación y abandono, debe hacer de la supervivencia su máxima prioridad, pues sabe estar rodeado por peligros latentes a cada instante, tanto por parte de rivales como de depredadores, como de personas ante las cuales su existencia es trivial y o indiferente.
Dicho esto, será cotidiano para Hachi toparse en su travesía por los bosques, parques y jardines del mundo con villas de insectos de diferentes tipos arrasadas, así como con ejemplares masculinos y femeninos devorados y o mutilados por bichos más grandes y más fuertes. Ya expuesto así, es muy probable que, aparte de apoyar a Hachi en su deseo de reencontrarse con su madre, de cuyo seno será apartado 2 veces, lleguemos a revalorar la manera como vemos a las hormigas, abejas, mantis religiosas, catarinas y demás insectos que, pisamos accidentalmente. Pero adentrándonos aún más en la fuente del impacto visual de este anime, creo que merece ser mencionado el hecho de que nunca se concentra demasiado en las pérdidas en las que Hachi y su grupo incurren, mostrándonos que, muy independientemente de cuán cruel pueda ser el mundo de los insectos, la vida, así de simple, continúa. Así es. Sin importar el dolor, las lágrimas o la falta de aliados eliminados, siempre parecemos encontrar a nuestros protagonistas con la cara en alto, viendo hacia el horizonte y tratando de encontrar una forma de seguir, ya sea con sus metas originales o no. Ese trabajo, además, se toma la molestia de crear, de las que a menudo se nos hacen meras pugnas instintivas entre especies rivales, complejos conflictos sociopolíticos y de intereses jerárquicos librados no solo entre clases de insectos rivales, sino también en el seno de colmenas de bichos del mismo tipo. Es por todo esto que, a pesar de tratarse de un clásico de clásicos ya con las lógicas limitaciones propias de la animación de su época, no decirles que vean las primeras entregas de Minashi go Hachi sería, desde mi punto de vista al menos, injusto, pues les haría creer que el término supervivencia como tal se limita a títulos tipo Doom, Danganronpa o, peor aún, Mirai Nikki. En conclusión, para esta edición de 2x1 puedo decir justamente que ambas series, con los atributos trágicos antes detallados, merecen ser vistas. Saben hacer de estos un buen plot device, tanto para centrar el humor como para transformarlo en mensajes que trascienden su por demás evidente shock value. Kaiba conmueve, sí, pero lejos de estancarnos en la tragedia de la cotidianidad de su universo, nos envuelve en el enredado mundo de las memorias de sus personajes, tanto por ellos mismos como por el universo que ha hecho de estos una moneda. Minashi go Hachi, por otro lado, es una de las mejores humanizaciones del reino animal que haya visto, sin escatimar hechos científicamente comprobables sobre este y a la vez proveyendo ficción que perfectamente podría aplicarse a especies que, aunque carentes de razón, son tan orgánicas y falibles como la nuestra.